Reconecta con tu cuerpo, tu mente y tu alma. Bienvenida al podcast Reconectar. Soy tu host Priscila, coach de vida, fundadora de Self With Free, y estoy obsesionada con ayudarte a traer a la vida todas tus metas más locas y emocionantes, al mismo tiempo que reconectas con vos misma otra vez. Utilizo los principios de la neurociencia, tu subconsciente y la regulación de tu sistema nervioso para que puedas romper con lo que te frena, entrar en tu siguiente nivel y manifestar lo que quieras en tu vida. Si estás lista para reencontrarte y construir la vida que absolutamente quieres para vos, has venido al lugar correcto. Piensa en este podcast como tu dosis semanal de mentalidad, crecimiento personal y uso de la ciencia para crear lo que parece magia. No olvides suscribirte y muchas gracias por estar aquí. Comencemos. Hola y bienvenidas de vuelta al podcast Reconectar. Hoy estoy muy feliz porque estoy con otra coach, con la coach Ana Lu. Y ella viene hoy, bueno, a llevarnos desde temas sobre cómo es que la vida a veces nos lleva a carreras profesionales diferentes, cómo hay que cambiar prioridades dependiendo de qué está pasando en la vida, cómo podemos reevaluar todo lo que estamos haciendo y realmente alinearlo a lo que queremos hacer. Así que quédense porque este podcast va a estar muy vacilón además. Y bueno, Ana, si quieres te presentas. Se vino un ventolero justamente en este momento. Nada, mi nombre es Ana Lucía y el motivo por el que yo me pongo Ana Lu es porque en el trabajo siempre me han dicho Ana, ese es mi primer nombre, pero toda la vida mis amistades me han dicho Lucía, mi familia, todo el mundo. Entonces yo me reconozco como Lucía, ¿verdad? Pero en el mundo laboral siempre ha sido diferente. Entonces, me pareció que una identidad muy bonita de mi momento como coach es esa Analu, ¿verdad? En el que me reconocen todas las personas, no solamente mis amistades y mi familia o el área laboral, sino que todas las personas me reconocen como Analu. Y así fue como surgió, digamos, que utilizara ese nombre específico para mi área profesional. De hecho, en todo lado en el trabajo me dicen así. Entonces, es por eso, pero me gusta que me digan Lucía usualmente. Este, y nada, yo hoy por hoy trabajo en Walmart Centroamérica. Yo soy coach de agilidad y de transformación en la empresa, y además hace unos años empecé un espacio personal aparte, digamos, dependiendo de lo que necesiten mis clientes, coaching, mentoría o consultoría. Y me ha gustado muchísimo porque he tenido la oportunidad de explorar muchas industrias, aparte de la que ya yo trabajo, que es la industria del retail, y de la que venía, que era la industria de la tecnología. Entonces, y el sector público, porque además vengo del sector público también. Y entonces como que siempre explorar nuevas industrias me ha permitido llegarle a gente que trabaja con plantas hidroeléctricas, ¿sabes? O sea, con temas así como totalmente diferentes, y aprender un montón. Entonces, esa parte de mí, pues, obviamente me alegra muchísimo porque me lleva a personas como vos, me lleva a personas en un montón de lados donde puedo enriquecer muchísimo más lo que aprendo y lo que conozco, y seguir, pues, ¿verdad? Llevando lo que yo también puedo aportar a las diferentes áreas. Entonces, pues, por eso lo hice y estoy feliz de haberlo hecho, y aquí sigo con 2 trabajos, a veces 3, a veces 4, pero ahí vamos. Feliz con cada una de las cosas que hago. También soy regidora municipal. Hoy es mi última sesión de regidora municipal. Estuve 4 años ahí en la Pues, municipalidad de Santa Ana, y una experiencia maravillosa porque toda la vida yo he tenido esa vocación e incentivo para poder servir al pueblo. Literalmente es de las cosas que más me gustan. Entonces también fui regidora, voy a decir ya, por 4 años, y hoy termino justamente, así que es un día muy especial.
Wow, justo hoy. Pero qué Ujú. vacilón, porque hablas bueno, tenés tu carrera, pasaste por tecnología, ahora estás en Walmart, pero tú empezaste como politóloga, por lo que me habías comentado. Entonces, ¿cómo es que pasas de politóloga? Y bueno, ahora sos regidora, entonces en ese sentido tiene sentido, pero ¿cómo pasó a que ahora llegaste al coaching y a este otro tipo de trabajos? Yo soy de carrera politóloga, yo estudié ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica, voluntariamente. Realmente yo lo disfruté mucho, me gustó mucho estudiar ciencias políticas y empecé a trabajar en política desde muy pequeña porque em, tuve la oportunidad desde los 18 años de hacer pasantías en la Asamblea Legislativa, entonces estuve en la Asamblea Legislativa con un par de diputados. Después de ahí ya tuve la oportunidad recién graduada de moverme al gobierno. En ese momento, para que hagan cálculo, en ese momento era el gobierno de Laura Chinchilla, hace ya bastantes añitos, y tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Justicia, en el Viceministerio de Paz, haciendo prevención de violencia y toda la parte, digamos, de seguridad ciudadana. Y fue la mejor experiencia. Yo siempre digo que fue un antes y después de trabajar en gobierno, porque además me tocó un área en la que yo tenía que ir a las comunidades más vulnerables del país. Trabajaba con privados de libertad, jóvenes, niños, niñas, ¿verdad? Entonces, fue muy, muy especial porque pude conocer una cara del país, ¿verdad? Que era una cara que tal vez no conocía a profundidad, como si pude hacerlo ahí y lo disfruté muchísimo. Pero después de esos 4 años de gobierno, yo salí a un mundo en el que no sabía a dónde trabajar y tuve la oportunidad de moverme al sector privado. Después de pasar ahí un tiempo explorando si hacía campañas políticas, si seguía en el mundo de la política per se, terminé como un poquito enfermilla de eso, de la política, ¿verdad? Que a veces pasa de la política, no del servicio que yo podía dar a través de la política, ¿verdad? Entonces, sí, sí quedé como, y dije, bueno, voy a explorar otras opciones. Tuve la oportunidad de moverme al sector privado y ahí trabajé en IBM por 6 años. Entonces en IBM yo descubrí el mundo de la tecnología, que es un mundo chivísima, la industria de la tecnología es muy, muy, muy muy cambiante y muy cool en general lo que se aprende y lo que uno puede sacar de ahí es importantísimo. Y yo siempre digo que siempre, siempre voy a estar demasiado agradecida con IBM porque me formó en una carrera completamente nueva, que es justamente el coaching. En IBM yo empecé en una posición, fueron identificando skills más que todo sociales, los que les llaman soft skills, entre comillas, ¿verdad? Que no tenían los chicos con los que yo trabajaba. Entonces, esos skills les funcionaban a ellos para posiciones en las que yo tenía que estar más frente al cliente, más frente a otras áreas. Tal vez los otros chicos no tenían esa capacidad de comunicación, etcétera. Entonces, tuve la oportunidad de crecer sin buscarlo, ¿verdad? Que fue algo, digamos, una oportunidad buenísima. Fui creciendo dentro de la empresa, siempre en posiciones, digamos, más de liderazgo, de liderar equipos o liderar proyectos, ¿verdad? Y entonces, en ese periodo, IBM decide transformarse hacia Agile como método, como framework, y yo dije, yo quiero mandarme y aprendí sobre la agilidad y eso me llevó a llevar ciertas certificaciones de coaching, porque digamos, la agilidad tiene un rol de Agile Coach que lleva equipos en esa área. Para llevar personas, equipos, guiar gente hacia un cambio, una transformación, la que sea, necesitas tener suficiente capacitación para poder lidiar con los diferentes tipos de liderazgo, diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de grupos, ¿verdad? Y los diferentes tipos de formación y capacitación que tenés que darles. Entonces, de repente estaba en un mundo en el que estaba disfrutando demasiado lo que hacía. Descubrí que mis skills
sociales y mis skills de investigación y de todo lo que había aprendido en la política y en ciencias políticas, ¿verdad? De tener al ciudadano en el centro y todo, aquí en este mundo, en este otro mundo, tenían todo el sentido del mundo por tener a nuestros clientes en el centro y partir de las personas para poder crear nuevas soluciones y llevarlos a trabajar de una forma diferente, etcétera. Y de repente me certifiqué en un montón de cosas de coaching, estaba feliz, ahí en IBM siempre estuve muy feliz y me buscaron de Walmart y me moví para Walmart y Walmart me elevó aún más en la parte estratégica porque la posición para la que me contrataron era una posición en la que ya yo no estaba en pequeños equipos, en pequeños grupos, sino que yo estaba expuesta directamente al mundo corporativo ejecutivo y, y entonces ya trabajaba con posiciones de liderazgo de muy alto nivel donde tenía yo que elevar mi propósito y, y hacerme mucho más estratégica. Y así fue como llegué ahí, o sea, eh, la vida me llevó ahí literal porque La no llevaron. sabía yo jamás que eso iba a ser lo que yo iba a hacer, pero realmente lo que me di cuenta es que podía aprovechar absolutamente todo lo que había aprendido desde que estuve en la universidad hasta el día de hoy. Todo ha sido un complemento para poder hoy hacer lo que hago en todas las áreas, tanto en mi trabajo de full time como en mi trabajo aparte independiente, como en una regiduría, por ejemplo, para ayudar a las personas con las que trabajo y hacer proyectos que funcionen, que tengan un real impacto como en cuando doy clases, porque también doy clases, entonces como digamos que cierta forma de enseñar le funciona mucho más a ciertos grupos de personas, cuando es virtual, cuando no. Todo ha funcionado para que yo pueda aplicar mis conocimientos a donde vaya y entonces creo que eso es lo más chiva de todo. Pero cuando yo a la gente le digo que yo soy politóloga, todo el mundo se queda como, ¿qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted es politóloga y está aquí diciéndome cómo voy a hacer un plan estratégico para mi equipo de trabajo, ¿verdad? Yo, bueno, así es todo. No es que he parado de estudiar, nunca he parado de estudiar, pero, pero de carrera, inicialmente eso es lo que estudié. Ajá, ¿y cómo haces cuando tienes que dar como esos saltos al vacío que quizás pueden traer ansiedad o pueden traer este tipo de no sé qué va a pasar, pero tengo ganas de hacerlo, me quiero mandar, pero a la misma vez que miedo, como cuando pasaste a IBM, cuando te pasaste a Walmart, cuando empezaste ya, como dijiste, como estar expuesta ya a un montonazo más de gente en el que estoy diciendo, puchina, ¿en qué me metí? Vieras que, em, bueno, hay dos cosas que para mí predominan cuando yo tengo que tomar una decisión como esa. La primera es que yo no sé si has visto algún tipo de estudio de estos, pero yo lo menciono demasiadas veces constantemente a todas las personas alrededor mío. Yo les digo que socialmente hombres y mujeres estamos formados para lanzarnos a una oportunidad, la que sea, laboral o de vida, la que sea, ¿verdad? Este, de formas muy diferentes, ¿verdad? O sea, los hombres usualmente cumplen un 50% de los requisitos y aún así mandan su trabajo, su paper, su solicitud de admisión a una universidad o inclusive su currículum para un trabajo. Y las mujeres usualmente buscan que tengamos, o sea, nosotras mismas decimos, si no tengo el 100%, ¿verdad? De los requisitos, no lo hago. ¿Verdad? Y yo, cuando estuve viendo varias información al respecto, ¿verdad? Porque no fue un solo estudio o ¿verdad? Una sola charla al respecto, sino que estuve como viendo a profundidad y realmente me sentí muy identificada porque una solita muchas veces dice que no a muchas oportunidades porque no siente que puede, porque no siente que tiene todos los requisitos, porque siente que eh, me van a descubrir en mi rol de impostora, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo me recuerdo constantemente, ¿verdad? Y yo me lo recuerdo constantemente y me digo, Lucía, usted probablemente está más calificada que otras personas que podrían tener este rol,
¿verdad? Y si no tiene esos conocimientos en este momento, los va a tener, porque yo, ¿verdad? Eso que te decía, yo no dejo de estudiar nunca, digamos, siempre estoy buscando como información para poder cumplir como con el rol, ¿no? Entonces, como que número uno, siempre yo me recuerdo a mí misma que no tengo que tener el 100% de las capacidades y requisitos listas para iniciar. Y eso es algo muy interesante porque en la agilidad, justamente, que es un foco que yo tengo muy grande, en la agilidad te lanzas con un prototipo, digamos, ¿verdad? A probar y a ver cómo te va justamente cuando recibís retroalimentación de lo que estás entregando al público, al cliente, a quien sea. Entonces, generalmente, pues, parto de ese principio de con el prototipo me mando, ¿verdad? Y si veo que tengo la capacidad de hacer esto o tengo la capacidad de llevar una cantidad de información, de cursos, de capacitación en tanto tiempo y aplicarlo, me mando. Y es uno de mis consejos más importantes para mujeres en general. O sea, siempre les digo lo mismo, es como no se queden frías, no se queden por fuera, no desaprovechen la oportunidad porque creen que no están capacitadas para hacerlo, ¿verdad? O sea, ya como dice una amiga mía, ya el no lo tienen garantizado, que pueden perder entonces, ¿verdad? Entonces, pues siempre como lanzarse, eso es lo más importante. Y después, pues obviamente, yo parto también otro de los principios de agilidad, de hecho, pero también en mi vida, muchísima humildad, ¿verdad? Es como, ok, yo de este punto no sé nada. Deme un momento, deme una semana, deme 2 semanas, yo busco la información, busco a las personas correctas para poder aprender de esto y le traigo las respuestas, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta hacer networking y siempre ahí está el dicho de uno no es quien es uno solito, sino de quien se rodea, ¿verdad? Y yo hago contactos por todo lado. ¿Verdad? Entonces, yo sé que si necesito información sobre un tema específico, busco a esa persona, le pregunto con toda la humildad del mundo, no sé, ¿me puedes ayudar? Me están pidiendo esta información. Y ahí vamos, ¿verdad? Construyendo con el network que uno tiene, con la red de gente que uno tiene, los mejores productos y resultados que podamos dar. Entonces, en general, pues sí, no hay fórmula secreta. Ni es que uno es superwoman, para nada. Es nada Ajá. más una mentalidad que nos permita dar el Ujú. paso y ya habiendo dado el paso, responder de la forma ideal, ¿verdad? Entonces, pues por Ajá. ahí. Y me encantó Sí, lo ¿no? que dijiste al principio, la parte de que uno no se siente lista, y es algo que yo noto también mucho con las clientas que tengo, que es Ujú. como uno, o incluso conmigo misma, lo noto un montón, que, uy, tengo que hacer este curso y tengo que hacer esto otro y tengo que hacer más para que ya por fin tal vez pueda llegar a eso, pero una vez que hago todo eso, siento que tengo que seguir haciendo más y más y más. Entonces, ahí es donde uno para y se pregunta, ¿cuánto que aquí? Quizás no es que necesite más, sino que hay algo que estoy ignorando dentro mío que me está diciendo no lo haga porque si no, no va a poder hacerlo o no va a entender. Y ¿Y para luego, quién es eso que estás haciendo? O sea, si ajá, estás llevando ese curso, si estás logrando esa certificación, si estás haciendo esa maestría para la gente o para vos, ¿verdad? Porque si es ujú, para la gente, nunca te va a servir de nada. O ujú, sea, en realidad, si cuando lo haces para vos y aprovechas todo ese conocimiento para luego ponerlo en práctica, genial, ¿verdad? ajá, Ahí es cuando funciona mejor. En, sí, en el mundo del coaching estratégico, en el mundo del coaching ¿verdad? de ejecutivos, nosotros trabajamos un método, digamos, en el que lo que aprendemos nuevo lo aplicamos de inmediato, de forma ah, que nos permita asimilarlo mejor, ujú, ¿verdad? Porque a veces aprendemos y aprendemos y aprendemos y aprendemos y lo tenemos guardado ahí y cuando llegamos y nos preguntan cómo aplicarlo, no tenemos la menor idea porque nunca hemos buscado ponerlo en práctica. Creemos que solamente con el conocimiento tenemos suficiente para ser validados o validadas. Entonces, ujú, en general, trabajamos mucho que conforme vamos captando nuevo conocimiento, dependiendo del camino que estemos buscando, aplicar. ¿Y con quién lo aplicamos? Depende justamente pues, de lo que estamos buscando, ¿verdad? Pero siempre
Entonces tenemos un periodo de tiempo de aprendizaje, un periodo de tiempo de aplicarlo, un periodo de tiempo de inclusive recibir retroalimentación sobre eso y vamos generando ese ciclo, digamos, de aprendizaje activo que, que nos, o sea, nos regala aprendizaje de verdad, digamos, de Ajá. ahora ya sé cómo hacer las cosas. Y Y pues eso esto también lo aplico para mí. y esto es algo más estructurado, digamos, algo que, no sé, se han hecho estudios y se sabe que 2 semanas de aprendizaje, 2 semanas de aplicar y una semana de retroalimentación y se repite el ciclo, o es algo más intuitivo con cada persona. Em, es bastante intuitivo, Ujú, pero yo lo aprendí de un coach, justamente, que eso es algo muy interesante. Yo creo que desde que aprendí el coaching nunca he estado sin un coach, ujú, eh, porque aprendí que todos y todas necesitamos un coach siempre. Entonces, ese lo aprendí de un coach particularmente que me pedía que hiciera ese ejercicio, ¿verdad? Entonces, digamos, a la semana yo hacía 60 minutos de lectura, 30 minutos para aplicarlo, 20 minutos para hablar del tema, de cómo me había ido aplicándolo. Y semana a semana iba haciendo ese ejercicio. Podían ser más de 60 minutos de lectura, evidentemente, o de aprendizaje, digamos, evidentemente podía ser más, pero era metas pequeñas, digamos, dentro de una agenda tan complicada. Y para cada quien, pues se adapta a los tiempos que las personas tengan, ¿verdad? Pero no había nada como hacer ese ejercicio con él, porque entonces semana a semana íbamos trabajando en conocimiento nuevo y cuando ya llegábamos a hablar del tema, había pasado por el capté este conocimiento y lo apliqué de esta forma y así me fue, ¿verdad? Entonces, siempre viene de la forma en la que funciona nuestro cerebro y que este, algunos aprendemos más leyendo, escuchando, etcétera, otros aprendemos más haciendo, etcétera, otros aprendemos más de la interacción, ujú, de aplicar y escuchar la retroalimentación, ¿verdad? Entonces, para poder cubrir todas las áreas, las diferentes formas de aprendizaje de las personas, pues esa es de las técnicas que más ha funcionado para mí, de la forma más empírica del mundo, tal vez, porque sí surgió justamente de otra recomendación de otro coach. ujú. Que me parece que es algo que nunca nos enseñaron. Yo, yo soy típica, las que estudia, 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 y hace 4 años o así, no, 3 años que fui a una universidad que era totalmente todo práctico, yo el primer año no sabía qué hacer, porque yo no entendía cómo yo podía aprender yo pensaba como estoy aprendiendo de la nada. Tengo que ir a hacer un Ujú. proyecto, pero ¿de qué? No, no Ajá. entendía nada. Y entonces eso más bien ahí fue el otro extremo, ¿verdad? Que era nada más hacer, 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 quizás sin antes uno tomarse el tiempo de tomar ese conocimiento, de buscarlo. Entonces ya Sin una después de base ahí, conceptual también, que para ajá. mí es crítico. Yo necesito tener una base conceptual para poder eh, ligar las acciones que voy a ir a hacer, ¿verdad? Si no, siento como que estoy haciendo de la nada Ajá. y me gusta mucho poder explicar a la gente, mira, vamos a hacer esto que viene de aquí, ¿verdad? Entonces como que eso le ayuda a la gente a confiar en que lo que yo estoy poniendo a hacer no es un invento mío, ¿verdad? Entonces sí, sí, yo te entiendo en eso, pero por eso a mí me gusta esa forma de aprendizaje, digamos, que es más balanceada, Y creo. cuando ahora vos decías, esto es algo que usted le dice a la persona, esto viene de aquí, pero quizás volviendo un poquito más atrás, como cuando una persona viene a vos y le dice, Ana Lu, quiero crecer como persona, quiero crecer como profesional, ¿cómo se empieza ese proceso desde tu coaching? Mira, yo soy certificada en varios métodos de coaching, pero para mí el más sencillo, flexible y, y digamos que he recibido mejor respuesta de la gente con la que trabajo es el método Grow, que lo que hace es que uno define un goal y basado en ese goal define cuál es la realidad, el reality, ¿verdad? Lo que está pasando, y luego hablamos de opportunities, digamos, basado en eso que está pasando, qué podríamos hacer o qué ya se ha hecho.
y finalmente definimos un will o un compromiso, digamos, por sesión, que de aquí a la próxima sesión o de aquí a tanto tiempo vamos a hacer esto, que es una de las oportunidades que identificamos. Suena muy sencillo. En realidad no es tan sencillo porque inicialmente cuesta mucho. Las personas, también voy a estar citando mucho a esta amiga mía, que es muy es que es muy vacilona, entonces todo el tiempo digo, es como dice esta amiga mía. Ella siempre dice, ella es diseñadora y como diseñadora, pues obviamente tiene que materializar los deseos de la gente, ¿verdad? Las expectativas de la gente en algo físico, algo visual. Y entonces ella siempre dice, la gente no sabe lo que quiere. La gente no sabe lo que quiere. Viene con unas ideas y de eso no es lo que estaban buscando. Entonces ella como diseñadora y a mí como coach siempre nos pasaba eso mismo, como que inicialmente teníamos que sentarnos a sacar la esencia de lo que realmente la persona estaba buscando. Entonces ese es mi primer paso. O sea, cuando a mí me dicen, quiero crecer profesionalmente o quiero crecer personalmente, ¿qué hago? Y probablemente una de mis primeras preguntas va a ser, ¿qué significa para vos eso? O sea, ¿qué significa para vos crecer profesionalmente o qué significa crecer personalmente? Porque yo puedo imaginarme qué significa para mí, pero jamás voy a saber qué querés vos, ¿verdad? Entonces es lo primero que voy a hacer, basado en mi método, que es definir ese goal inicial, ¿verdad? Voy a preguntar mucho qué es realmente lo que estás buscando. Porque a veces además estamos buscando muchas cosas, queremos abarcar demasiadas cosas, tenemos que priorizar. Entonces, ahí vamos, entendiendo realmente en qué vamos a trabajar y cuando definimos una meta, nos quedamos ahí, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues ya, como te decía, pues empezamos a definir qué es lo que está pasando, que no estás logrando esa meta hoy, ¿verdad? Cuál es tu contexto, tu entorno, tu situación actual o la situación de lo que sea que esté pasando, ¿verdad? Y más adelante, pues vamos definiendo qué ha hecho, qué no se ha hecho, qué oportunidades hay y pues empezamos a dibujar un roadmap hacia esas metas. Y, Pero ujú, mira, el método no cambia. Siempre es la base. Siempre esa estructura para mí no cambia nunca. Si es coaching, ¿verdad? Si vamos a hacer mentoring o si vamos a hacer consultoría per se, el coaching siempre va de la mano, pero obviamente la estructura cambia. Pero cuando es coaching, eso es lo primero que hacemos. ujú. ¿Y cuáles son los obstáculos más comunes que sigues viendo en tus clientes, además del, bueno, de que no saben exactamente a qué se refieren cuando quieren crecer? Bueno, hay varios. Si es una persona que me buscó, creo que el principal es la constancia. Em, el coaching es un método lento y la gente quiere resultados inmediatos. Mm, Entonces, yo siempre les digo, inicio pidiéndoles paciencia, inicio pidiéndoles tiempo para ver los resultados esperados, ¿verdad? Y aclarando que no vamos a ver resultados a corto plazo en ejercicios que lo que están buscando son cambios de comportamiento, en ejercicios que lo que están buscando es metas a mediano y largo plazo, en ejercicios, ¿verdad? Donde estamos tratando de hacer cambios fundamentales en la mentalidad y en cómo ejecutamos ciertas cosas, es imposible tener resultados de inmediato. Te voy a dar herramientas que puedes utilizar, te voy a dar, ¿verdad? Siempre va a haber valor agregado en cada una de las sesiones, pero resultados de impacto es a mediano y largo plazo. Entonces siempre lo digo, pero en realidad la constancia es uno de los obstáculos más grandes porque la gente tiene mucho que hacer, hay otras prioridades y entonces si no tenés como esa disposición de realmente sentarte constantemente con tu coach a seguir trabajando lo que quieres, lo que tienes que hacer para poderlo lograr, pues ahí tenemos un obstáculo grande. ujú, Otra cosa que pasa es que como yo trabajo en el mundo corporativo, ¿verdad? Cuando no estoy en mi modo analú, en el mundo corporativo, al coach no lo busca la gente, sino que
vaya métase en este tema, vaya métase en este proyecto, vaya trabaje con esta persona específica. Y esas personas usualmente no están esperando que venga alguien a decirles qué hacer, entre comillas, ¿verdad? Porque no les voy a decir qué hacer. Pero sí hay un periodo de tiempo en el que yo tengo que ir a ganarme la confianza de esa persona inicialmente. Tengo que ir a ganarme esa confianza, tengo que ir a ganarme la influencia y la capacidad de guiar a esa persona, ¿verdad? Y eso pues obviamente atrasa, entre comillas, digamos, mi proceso de entregar resultados, porque inicialmente lo que estoy es ganándome la confianza de la persona que no estaba esperando ni estaba buscando un coach. ¿Verdad? Entonces, pues esos dos son para mí mis principales obstáculos, pero también son cosas que como ya las tengo identificadas, eh, sé manejarlas y pues ahí voy, ahí voy trabajándolas con cada quien. Ujú. Hablando un poco de, bueno, no del coaching corporativo, sino del el que haces cuando la gente te busca, hablabas de las prioridades. Y Ujú. quisiera ya empezar a darle vuelta al podcast para ir a cómo las prioridades han cambiado para vos en este momento de tu vida que ha sido súper emocionante, pero supongo que también ha sido un choque contra la pared en el que has tenido que dar vuelta a todo y ver cómo reacomodar las Sí. cosas. Em, Uno dice casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Yo me siento frente a una cámara o frente a una persona a ayudarle a priorizar muchas cosas y a veces yo no estaba haciendo el mismo ejercicio, ¿verdad? Entonces, hubo un momento en el que tenía 4 trabajos, estaba sacando una maestría y además una vida, ¿verdad? Y yo me había puesto de meta que este año iba a ser el último año en el que yo me iba a matar trabajando así, ¿verdad? Porque tenía mucho en el plato, pero yo sabía que la meta estaba muy cerca. Este año terminaba la maestría y listo, ya bajaba. Este año terminaba la regiduría, este año terminaba la maestría, este año iba a ser un año en el que yo iba a cerrar ciclos y ya, ¿verdad? Y en lugar de cerrar ciclos, abrí uno, porque quedé embarazada sin planearlo. Pero o sea, ha sido así. Yo creo que de las mejores cosas que me ha pasado en términos de reflexión personal, porque entonces me obligó a tomar decisiones que probablemente no iba a tomar solita, ¿verdad? No que le recomiende a la gente que se embarace para tomar decisiones, claramente, eso no es mi recomendación, pero en este caso personal sí me hizo dar un shift de prioridades muy abrupto, ¿verdad? Que usualmente no es la forma en la que nosotros priorizamos o bajamos prioridad a algo. Eh, en mi caso, yo tuve que, ¿verdad? Tomar decisiones de, ok, esto lo dejo para después, esto no lo voy a hacer del todo, esto lo voy a continuar haciendo, esto, ¿verdad? Este, entendiendo que había algo más importante ahora, ¿verdad? Pero el principio se puede aplicar para cualquier ejercicio de priorización. O sea, cuando nosotros, los coaches, digo yo, siempre decimos, cuando todo es prioridad, nada es prioridad, ¿verdad? O Ujú. sea, es mentira que todo es importante. Hay niveles de importancia, sí o sí. Nosotros podemos asignarle un valor de importancia a las cosas que son importantes en nuestra vida, así sea familia, así sea hijos, así sea trabajo, así sea perros, así sea descanso, sea viajes, lo que sea que para nosotros sea importante, todo tiene un valor. Y algunas cosas valen más que otras en términos de importancia y tenemos que estar bien con eso, porque si no, entonces nos partimos en mil tratando de darle importancia a todo y a lo que no le estamos dando importancia es a nosotros mismos. Entonces, el principio es el mismo, ¿verdad? O sea, a mí me tocó por una situación particular de, ok, prioridad mil a mi embarazo, a mi cuerpo, a mi salud mental, porque tengo que traer una vida al mundo y para mí, para mí particularmente, eso tiene mucho más valor que otras cosas. Entonces, tuve que tomar decisiones abruptas. Pero en general, ¿verdad? Cuando hacemos ejercicios de priorización, vamos a definir justamente qué es realmente más importante que las otras cosas. Y vas definiendo entonces tus metas basado en esa prioridad, ¿verdad? Entonces,
tomas decisiones basadas en esas prioridades. Hace poco estuve en una clase de pensamiento crítico y entonces nos enseñaban cómo tomar buenas decisiones. Y la buena decisión no depende del resultado de si salió bien o no. En realidad, la buena decisión depende del criterio de selección que vos hagas para tomar esa decisión o no, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque justamente con un set de prioridades muy claro, vos tenés criterios de selección muy claros para tomar ciertas decisiones. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en mi caso, mi embarazo, mi cuerpo, yo, ¿verdad? Conectada con todo esto, era prioridad número uno. Y entonces, por ejemplo, tuve que tomar la decisión de poner en pausa mi maestría, porque generaba mucho estrés para mi cuerpo en ese momento, porque generaba mucha carga económica que tenía que redirigir, porque generaba, ¿verdad? Muchos puntos que no coincidían ahora con mi prioridad número uno, ¿verdad? Y así con cada una de las cosas. Tuve que buscar un lugar donde vivir diferente porque no coincidía donde yo estaba viviendo con mi prioridad número uno. Tuve que buscar, ay, me pegué, no, No. no, entonces, en general es eso, ¿verdad? Haces lo mismo, el mismo ejercicio de priorización lo puedes hacer con otras cosas y si tu prioridad número uno es tal, ¿verdad? Entonces, ok, estás tomando las decisiones y creando tu camino hacia tus metas basado en esas prioridades o estás respondiendo a otras, poniendo acción, energía, foco hacia otras cosas que no te están llevando a cumplir tu meta prioritaria. Bueno, entonces, al final de cuentas fue eso, o sea, yo sabía, en teoría, lo que tenía que hacer, solamente fue un shock bastante importante porque de repente, de verdad, el cambio de prioridad fue muy diferente al plan, ¿verdad? Entonces sí hizo que cambiara muchas cosas que estaban dentro del plan. Y pues ahí voy. Todavía no he terminado de priorizar todo lo que tengo que priorizar, ni de hacer todo lo que tengo que hacer, pero mi cuerpo y mi bebé están primero, entonces pues obviamente esa es como mi base para toma de decisión ahora. Ajá. Y bueno, yo desde mi coaching específico, que es más centrado en la regulación del sistema nervioso, reprogramar el subconsciente y así, uno diría, en un Ujú, momento de shock así, lo primero que hago es tomarme tiempo para bajar, y para volver a sentirme segura en mi cuerpo, para volver a sentir que puedo ya hacer funcionar mi mente, ¿verdad? ujú, Y algo que yo creo que pasaría mucho y que tal vez te está pasando porque vos dijiste que aún sigues teniendo que priorizar otras cosas, es cómo es el dejar ir eso que ya vos en tu mente ya lo habías vivido, ya vos te veías al final de este año con la maestría, con esto, con lo otro, con todos los trabajos, ¿verdad? Y entonces quizás no lo viviste en el mundo 3D o en la realidad, pero lo viviste en tu mente, quién sabe ni cuántas ujú. veces. Entonces, ¿cómo viviste ese proceso de dejar ir prioridades profesionales que como mujer ambiciosa, como mujer que le encanta aprender y demás, han sido tu prioridad, bueno, pues toda la vida, casi? Sí, sobre todo esta maestría había sido una meta importantísima y creo que la lloré como como si se me hubiera muerto alguien, ¿verdad? O sea, realmente la sufrí cuando la tuve que dejar ir. Inclusive yo la estaba haciendo con mi pareja, entonces la primera vez que él ya fue a sacar su maestría solo, ya sin mí, ¿verdad? De sacar los cursos de la maestría solo sin mí, esa vez además lloré otra vez. Ajá. Para cada una de las decisiones que yo he tenido que tomar en este proceso, he pasado un proceso de duelo muy personal, en el que sí, como decís vos, ¿verdad? Primero me quedé quieta, bajé revoluciones, entendí lo que estaba pasando alrededor mío, entendí por qué estaba haciendo cada una de las cosas y a partir de ahí ya pude sacar la cabeza y seguir adelante, ¿verdad? Pero también me hice acompañar de personas que habían pasado por este proceso y Mm, que para mí, digamos, yo sigo admirando muchísimo, ¿verdad?
Son personas, digamos, busqué acompañamiento. Bueno, yo siempre tengo acompañamiento psicológico, o sea, yo no, yo a mi psicóloga no la dejo en paz. Gracias a ella estoy mucho mejor, pero hablé con tres mujeres, eh, hablé con tres mujeres madres ejecutivas, mujeres madres con estudios de alto nivel, que para mí, ¿verdad? Yo decía, sí puedo, o sea, hacia adelante hay ejemplos de muchas personas que desde su maternidad igual pueden seguir dando valor en el mundo laboral y creciendo y dándose a ellas mismas esas recompensas, digamos, del esfuerzo, del trabajo duro y del estudio, del estudio, etcétera, ¿verdad? Que para mí son importantes. Pero una vez más, o sea, eso está dentro de mi set de prioridades. Siempre he Mm. querido poder llegar, ¿verdad?, a entregar con mi trabajo muchísimo valor. Entonces, busqué a personas que hacían eso ya con hijos, ¿verdad? Y hablé con ellas y les comenté lo que en mi cabeza estaba pasando y les pedí consejo. Y las mujeres son increíbles, o sea, yo amo a las mujeres con todo mi corazón, no puedo expresarlo en palabras, lo que realmente yo amo acompañarme de mujeres, porque la forma en la que ven la vida es otra cosa, ¿verdad? Entonces, con ellas hablé. Coincidió además con un cambio muy importante en mi compañía, en la que cambiaron de CEO y pasó a ser una mujer. Wow. Y Cristina se llama, es una mujer impresionante, impresionante. Pero es muy bonito porque ella, a diferencia de su antecesor, ella cuando se empieza a presentar con las personas, cuando habla de alguna decisión que va a tomar, cuando trae algún proyecto nuevo, ella siempre menciona a sus hijas y siempre menciona a su familia, ¿verdad? Y ella dice, yo como mamá o mis hijas tal cosa, y siempre, a pesar de que ella es CEO de una compañía gigantesca como Walmart Centroamérica, ¿verdad? Su familia nunca pierde el foco y la prioridad que ella les da. Tanto así que las personas alrededor de ella para mí son otro gran ejemplo, ¿verdad?, de lo que yo quería hacer. Entonces, lo que busqué fue eso, o sea, fue buscar claramente mi espacio y mi proceso, digamos, de entender lo que estaba pasando alrededor mío y de lo que iba a venir inclusive, pero busqué siempre acompañarme de personas que me iban a poder dar una perspectiva diferente a la que yo estaba teniendo y que fueran personas que yo admiro, porque como te digo, un coach siempre tiene que tener coaches, un coach siempre tiene que tener mentores, todo el mundo debería tener coaches y mentores, ¿verdad? Que le permitan esas perspectivas, le permitan tener esas perspectivas que solo no tenemos. Ujú, Y todo bien, hay que reconocerlo. Entonces, sí, eso fue más o menos como mi proceso personal para poder ir tomando las decisiones que he ido tomando. em, y nada, pues hacia adelante todas las decisiones que vaya a ir tomando muy probablemente vayan a ser de la misma forma porque es lo que he aprendido que funciona para mí. ujú, Si el trabajo no hubiera sido una prioridad para mí, no hubiera sido un problema, ¿verdad? Ahorita como, ujú, no, y todo bien, y me enfoco en otras cosas y eso también está bien, ujú, ¿verdad? O sea, insisto, creo que parte de tener muy claro el set de prioridades que uno tiene para poder tomar todas las decisiones hacia adelante. ujú. Qué tuanis. Me encantó. Mm. Tengo una pregunta antes de entrar ya en las últimas 2 preguntas que siempre le hago a todas las personas, pero vos mencionas que tienes coaches, mentores, psicóloga, y la gente dice: "Son todo lo mismo". ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te aportan No, no cada son uno lo de mismo ellos? para nada. Eso es importantísimo. Y yo, Ujú. día uno también lo menciono. Yo no soy psicóloga de nadie. Yo no soy psicóloga, ¿verdad? O sea, yo no estudié psicología. Yo no estoy formada para dar acompañamiento psicológico a una persona. Entonces, inclusive en mis sesiones de coaching sale el accionable de ir a terapia, ¿verdad? Ujú, O sea, no, yo no soy terapia, ¿verdad? Y eso es muy importante. Yo creo que a vos te pasa igual, en cierta forma, uno tiene que aclarar que nosotros no somos terapeutas.
no somos psicólogos ni psiquiatras. Este, y es muy importante, tenemos métodos algunas veces similares en el sentido de que a vos un psicólogo o una psicóloga no te va a decir qué hacer, te va a guiar a través de tus propios set de creencias y conocimientos, ¿verdad? Hacia las respuestas que estás buscando y nosotros hacemos lo mismo, como coaches nosotros guiamos a las personas a través de su conocimiento y de su set de creencias para que encuentren las respuestas que están dentro de ellos, ¿verdad? Como coaches, pero hay un montón de tratamientos clínicos, diagnósticos clínicos, etcétera, ¿verdad? Que nosotros jamás en la vida vamos a hacer. Nosotros acompañamos como coaches a las personas, justamente como te decía, a través de este conocimiento, de esta set de creencias, y les damos una perspectiva desde afuera, que es el tercer, ¿verdad? Los ojos desde afuera son un respiro, ¿verdad? Son el vientito que estoy sintiendo yo ahorita, ¿verdad? Para las personas que tienen es normal, que su visión es completamente, ¿verdad? Como si estuvieran viendo por un tubo, ¿verdad? Y el foco es justamente eso es lo que están viendo, no están pudiendo ver lo que hay alrededor si pudieras quitar ese tubo y ver todo el big picture. Entonces nosotros traemos la perspectiva del big picture a colación y empezamos a tratar de guiar a la persona hacia su cumplimiento de metas u objetivos. Entonces, ahí ¿verdad? Hay una diferencia muy importante porque o sea, hay toda una parte de ciencia, medicina y clínica, ¿verdad? Que el psicólogo hace que jamás en la vida yo me atrevería a hacer. Pero sí, escuchamos mucho a las personas se desahogan muchísimo con nosotros, partimos de principios de empatía importantísimos, ¿verdad? Y pues también son sesiones en las que a veces se nos quiebra la gente, son sesiones en las que se nos enoja la gente, ¿verdad? Son sesiones que usualmente son emocionales, ¿verdad? O sea, parten también de la emoción. Pero yo siempre disfruté muchísimo mis sesiones con mi coach, en las que él me decía, Lucía, recordá pasar de la emoción a la lógica, porque estamos tratando de definir cuáles son los facts, cuáles son las realidades, cuáles son, ¿verdad?, lo que está realmente pasando. Entonces, partamos ¿verdad? Siempre me decía, par- eh, eh, cambiemos, es que me lo decía en inglés, cambiemos de la emoción a la lógica, shift from emotion to logic. Y yo lo tenía escrito así gigante al frente mío todos los días. Yo decía, esto es lo que usted siente, pero ¿qué es racionalmente lo que está viviendo, verdad? Y eso me ha ayudado un montón. Y trato de hacerlo con mis coaches, ¿verdad? Cuando estoy en una sesión de coaching y el tema es muy emocional, trato justamente de shift hacia la lógica, ¿verdad? Para poder aplicar lo que aprendí, pero también para poder entonces ayudar en la parte en la que sí puedo ayudar, ¿verdad? Porque la parte emocional, pues obviamente, esa la dejamos para los psicólogos también. Ahora, el mentoring es muy diferente, porque el mentoring lo haces con personas a las que vos admirás, personas que han seguido un camino por el que vos querés transitar, personas que tienen alguna característica, ya sea una familia, una posición laboral, una capacidad financiera o económica distinta a la que vos tenés y donde vos querés llegar, ¿no? Entonces, de repente buscas a alguien que te enseñe y el mentor te enseña, va con vos paso a paso y te va enseñando el camino que él o ella siguieron, digamos, para llegar ahí, te acompaña en ese camino, ¿verdad? Por el que ya ellos pasaron, ¿verdad? Entonces, el mentor es un poco diferente en ese sentido. La consultoría, el consultant, eh, aún más, porque la consultoría, además, vos decís desde tu conocimiento em, conceptual, estratégico, todo, ¿verdad? Le decís a la gente que le propones qué hacer, ¿verdad? Entonces ahí inclusive entra ya tu expertise, ¿verdad? Y te sentás y les decís, mira, este es el plan, deberíamos ir por aquí, déjame ya ejecutar yo ciertas cosas. Entonces ahí ya entras como consultant, ¿verdad? Es más hands-on inclusive, ¿verdad? Y entonces pues hay diferentes roles, ¿verdad? Como dependiendo de la necesidad de la persona, del cliente o de los clientes,
vos te pones el sombrero de lo que más necesitan esas personas y les pedís permiso para hacerlo. Yo nunca en la vida paso la raya de coaching hacia otra cosa si no es antes con el consentimiento de esas personas. Literalmente les digo, ¿me permitís darte un consejo? Que eso el coach no lo debería hacer. ¿Me permitís cambiarme el sombrero hacia más consultant y proponerte una estrategia? ¿Me permitirías recomendarte una atención de este tipo? ¿Verdad? Yo siempre parto de ahí, que me buscaron para coaching, no voy a hacerlo diferente. Pero sí, el sombrero es diferente dependiendo de lo que uno esté buscando. Y yo tengo coach, yo tengo mentores, tengo psicóloga, tengo todo. Todo el paquete. Sí, sí, sí. Ay, qué bien. Ya la última, bueno, las últimas preguntas es, ¿qué último consejo le darías a alguien que quiere empezar a reconectar consigo misma? Es una pregunta muy bonita, pero yo digamos, no puedo desconectar mi cerebro de mi método y lo primero que hay que entender es por qué te desconectaste, ¿verdad? Este, y creo que lo más importante, yo creo que como humanos en este mundo que nos ha tocado esta era tan interesante, nos hemos alejado demasiado de preguntarnos por qué nos pasan las cosas y vivimos mucho navegando lo que está pasando y viendo a ver cómo salimos de eso, sin detenernos, pensar por qué está pasando esto y tal vez encontrar inclusive la causa raíz que podría ser solucionable mucho más sencillo, digamos, que lo que estoy tratando de hacer para solucionar. Entonces yo sí, mi recomendación siempre es, pare un momentito, pregúntese por qué se desconectó, ¿verdad? ¿De dónde viene ese sentimiento de desconexión? O sea, cuando decís reconectar, ¿qué querés decir? ¿Verdad? ¿Qué querés decir con reconectar? Para alguien puede ser volver a un camino particular educativo, para alguien puede ser eh, eh, volver a conectar con personas que le hacían bien, para otras personas puede ser, no sé, recuperar, inclusive dejar de tomar pastillas anticonceptivas y empezar a sentir su ciclo menstrual normal y eso le permite reconectar, ¿sabes? O sea, hay tantas cosas que podría significar reconectar. Que entendamos por qué estás desconectado, entendamos qué significa reconectar, entendamos primero esa parte y de ahí en adelante todos los consejos del mundo basados en lo que estás buscando, pero siempre, siempre partamos de lo que la persona necesita, Ujú. esa necesidad principal. Me encantó esta respuesta, la verdad. Me encantó. Sí. Analu, ¿cómo pueden trabajar las personas contigo? Es muy fácil. Bueno, yo tengo una página en Instagram que, soy honesta, contesto probablemente los fines de semana y ahí me pongo el día con todo, pero que siempre la mantengo activa, ¿verdad? Y que si hay algún mensaje o necesito ayuda o lo que sea, pues obviamente voy a contestar. Lo chiva conmigo es que mi primera sesión de coaching siempre es gratis. Yo no cobro por mi primera sesión, no porque sea una estrategia de marketing ni de ventas ni nada por el estilo, sino porque yo creo que la gente lo tiene que conocer a uno antes de contratar cualquier servicio. Y entonces, en mi primera sesión de coaching, yo explico mi método, explico qué hago, explico desde dónde vengo, todo esto que te he hablado, ¿verdad? Es un poco lo que explico y dejo que me hagan preguntas, escucho muchísimo a la persona para ver realmente qué está buscando. A veces mis sesiones de coaching, la inicial, a veces se pasa hasta las 2 horas de hablar, ¿verdad? De escuchar y escuchar y escuchar y de ver si conectamos o no. Si hay conexión y esa persona está interesada, a partir de ahí pues definimos un plan. Pero mi primera sesión siempre es gratis, entonces yo de verdad le digo a la gente, venga, siéntese conmigo, hablemos, o sea, si no le gusta, genial, pero si le gusta y si hay algo que usted siente que de verdad conecta, es una oportunidad que que no se debería perder, ¿verdad? Entonces, Ujú. trabajar conmigo es así de sencillo, o sea, es mandarme un mensaje por Instagram y yo con mucho gusto les pongo una sesión y hablamos. Em, Eso sí, mi trabajo es muy, muy personal, ¿verdad? Muy uno a uno, muy con equipos, ¿verdad? No, no,
no es tanto por mensajes y así, entonces pues obviamente si no hay un deseo de conectarse, hablar en cámara, etcétera, pues ahí ya no me meto, ¿verdad? Definitivamente no es el tipo de servicio que estamos buscando. Lo otro es que yo tengo correo electrónico, ¿verdad? Como todas las personas, cascanteanalucia@gmail.com, muy sencillo. También me pueden escribir por correo, si no quieren usar Instagram, pero estoy a disposición en cualquier momento. De verdad que inclusive en mi periodo de maternidad quiero mantenerme un poco activa en esta parte. em, quiero descansar justamente del trabajo, poder dedicar tiempo a mi bebé, pero no quiero desconectarme completamente de mis coaches porque es algo que a mí me llena muchísimo, yo disfruto muchísimo trabajar con las personas, entonces, inclusive en mi periodo de maternidad voy a mantenerme activa lo que se pueda, ¿verdad? No voy a mentir. Entonces, ahí voy a estar, o sea, la disposición va a estar y pues eso es lo más importante, que sepan que no me voy a perder, ¿verdad? Que porque estoy embarazada no es como que voy a dejar de atender esta parte de mi carrera y entonces búsquenme y con mucho gusto hablamos. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy. Pueden encontrar todos los links, bueno, el link para la página de Instagram, también el correo en la descripción del podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, si se acordaron de alguna amiga, algún amigo, enviarles este podcast, suscribirse. Y nada más agradecerles por haber estado con nosotras dos hoy. Así que nos vemos pronto. Bye. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio. Por razones legales, tengo que leerte el descargo de responsabilidad. Todo el contenido de este podcast y de este canal está destinado únicamente a fines educativos o de entretenimiento. Ninguno de este contenido pretende ser un sustituto de la atención médica o de salud mental profesional o similar y no está destinado a diagnosticar, tratar o curar ninguna condición médica o de salud mental. También comprende que nuestro servicio no actúa como asesoramiento, psicoterapia, psicoanálisis o atención de salud mental y no se proporciona en lugar de ninguna forma de terapia o similar y no pretende ser un sustituto de la misma. Muchas gracias.